Muy bien. Habíamos visto que la filosofía moderna acompaña a un proceso general que es el de reemplazar a Dios por el hombre. Este reemplazo se da en religión a través del protestantismo. El protestantismo, aunque parezca extraño, desvincula la religión de Dios. El hombre protestante es muy religioso, pero la religiosidad es algo de él, no mira a Dios. Por eso se separa de la Iglesia y por eso reduce la religión a una experiencia religiosa de él. El hombre se pone en lugar de Dios. En política, ese poner al hombre en el centro se da con la Revolución Francesa, sobre todo preparada por una larga serie de fenómenos. El año que viene recordaremos, no festejaremos el segundo centenario de la Revolución Francesa. Es decir, la doctrina tradicional era que la autoridad venía de Dios. La doctrina de la Revolución Francesa será que la autoridad viene del pueblo. La doctrina tradicional decía que el valor supremo era la verdad, al cual el hombre cuando actúa tiene que conformarse. La Revolución Francesa dirá que el valor supremo es la libertad. Los hombres usan la libertad como quieren. Por eso, es decir, no hay bien ni mal moral, sino un único valor moral que es la libertad. Bueno, en filosofía también se da expulsar a Dios y poner al hombre en el centro. Y esto se da a través del racionalismo. El fundador del racionalismo, por supuesto, no es un comienzo absoluto. También las cosas en el terreno del espíritu no suceden de golpe, sino que son preparadas largamente. Pero la gran figura que sistematiza el racionalismo es Descartes. Ustedes recuerdan, lo visto la clase pasada, Descartes comienza por el puro pensamiento del hombre. En realidad, el hombre, cuando piensa, no arranca de su puro pensamiento, sino que piensa las cosas que son y como son. Es decir, lo que mide al pensamiento humano es la verdad. Pero Descartes consigue, es decir, eliminar la idea de verdad y dejar al puro pensamiento del hombre. Era la duda, los sentidos a veces me engañan, entonces haré de cuenta que el mundo que me revelan los sentidos no existe. La opinión ajena a veces me engaña, entonces no tendré en cuenta ninguna opinión. Las creencias muchas veces son erróneas, entonces no tomaré en cuenta ninguna creencia. Va eliminando todas las cosas. ¿Qué es lo único que me queda? Bueno, aunque dude de todo, es indudable que pienso. Entonces la primera certeza es pienso. El pensamiento autónomo, apoyado en sí mismo, se basta a sí mismo y él mismo capaz de fabricar su propia verdad. Esto no es así, en absoluto es así. Pensamos las cosas que son y pensamos porque las cosas son. Si no hubiera una realidad frente a nosotros que provocara nuestro pensamiento, nosotros jamás haríamos el menor acto intelectual. Pero Descartes separa el pensamiento de la realidad. Así como los protestantes separaban la religión de Dios y convertían a la religión en algo puramente del hombre, la religión consistía en tener una experiencia religiosa y nada más, y eso desgraciadamente ha entrado en el catolicismo y por eso hay tantas formas tergiversadas de espiritualidad que ponen el acento no en buscar a Dios, sino en tener una experiencia religiosa. Es decir, así también, de modo análogo, Descartes separa el pensamiento del ser y de la verdad del ser, el pensamiento autónomo. El hombre arranca de sí mismo. ¿Cómo hace el hombre para fabricar la verdad? Y bueno, el gran ideal científico de Descartes es la ciencia matemática. Nosotros habíamos visto que en matemática la inteligencia construye sus propios objetos. Es decir, se da un postulado o una serie de postulados, supone la existencia del punto, la recta, el plano, el volumen, etc. Y de ahí en adelante la inteligencia procede creando su propio mundo. Y el gran descubrimiento de Descartes será reducir
toda, absolutamente toda la ciencia a la matemática. Procede de la siguiente manera. Lo espiritual lo reduce a lo psicológico. Lo vemos en el mundo en que vivimos. El gran sustituto de la vida espiritual es el interés por lo psicológico. Es decir, lo psicológico está ligado a la parte inferior de nuestro espíritu. El mundo de nuestras imágenes, de nuestras memorias, recuerdos, etc. Es decir, lo espiritual es aquello de nuestra alma que mira a Dios. Es decir, en cambio, se reserva el nombre de psique, psiquis, a la parte inferior del espíritu, a las funciones inferiores del espíritu. Lo espiritual lo reduce a lo fisiológico, a lo psicológico. Lo psicológico lo reduce a lo fisiológico. Se explica la actividad psicológica del hombre por la fisiología. El pensamiento en realidad es el resultado de la actividad del cerebro. Se acabó. ¿Por qué el hombre es más inteligente que cualquier otro animal? Y porque tiene más neuronas en el cerebro. Lo fisiológico se reduce a lo químico. La teoría de la evolución. O sea, la vida procede de la materia que se autoorganiza. Lo químico se reduce a lo físico. Los cuerpos se explican simplemente por su extensión y por su movimiento. Y lo físico se reduce a lo matemático. Porque como todos los cuerpos tienen extensión y el movimiento puede ser medido, es decir, lo físico se presta perfectamente para ser estudiado de un modo matemático. Como el mundo de lo matemático procede de la mente del hombre, el hombre construye la ciencia matemática, por lo menos los objetos de la matemática. En definitiva, todo procede del hombre. El hombre es el centro del mundo y el hombre es el que construye la inteligibilidad del mundo. Esto es el racionalismo. Descartes no llega a esto, pero los principios que ponen llevan a esto. Y el que va, en definitiva, a llegar a esto es el filósofo que vamos a ver hoy, que es Kant. Un alemán, Immanuel Kant. Kant nació en la Prusia Oriental en 1724, siglo XVIII, siglo de las luces, o sea, el siglo que había reemplazado, sustituido la luz sobrenatural de la fe por la luz natural de la razón. Durante toda la segunda parte de su vida enseña en la Universidad de Königsburg, ciudad real en Prusia Oriental. Jamás en su vida, vivió 80 años, jamás salió de la Prusia Oriental. Y muere en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, con más o menos 80 años. Era un hombre tenaz, trabajador, ordenado. La gente del lugar donde él vivía ponía el reloj en hora, es decir, viéndolo salir a pasear. Cuando salía él a tomar la caminata diaria, era exactamente tal hora del día, todos los días a la misma hora, ¿no es cierto? Ya es un indicio de, es decir, qué clase de persona era. Bueno, no sabía de las emociones de llegar tarde, así, todo eso que hace en la vida tan, es decir, una cosa, una aventura. Le faltaba la sal de la vida. Bueno, hereda una filosofía cartesiana que está en crisis, porque toda la doctrina de Descartes había sido rebatida por el empirismo inglés. Descartes, como acabo de decir, había pretendido comenzar del puro pensamiento. La duda universal reducía, es decir,
la única certeza posible a la del pensamiento. Aunque dude de todas las cosas, pienso. ¿Y el pensamiento cómo obtiene nuevas ideas? Descartes respondía: el pensamiento encuentra en sí mismo las ideas fundamentales que necesita para pensar la realidad. Pero el empirismo inglés decía: no, esto no es cierto, porque las ideas no se distinguen de las imágenes. Las ideas son imágenes más desleídas, digamos, que se aplican a una mayor cantidad de objetos porque consideramos menos notas en ellas. Una imagen es algo de la imaginación. Por ejemplo, alguien cierra los ojos y le dice: a ver, imagínate el Cristo Redentor. Bueno, fenómeno. Entonces imagina el Cristo Redentor. No está presente, pero surge en nuestra fantasía por medio de una imagen. Los empiristas dicen: la idea no es algo de otro orden, sino algo semejante a las imágenes de nuestra fantasía. Nosotros las tomamos como si fueran de otro orden simplemente porque se aplican a mayor número de individuos. La imagen del Cristo Redentor se aplica únicamente al Cristo Redentor, no al Cristo que está dominando la ciudad de Río de Janeiro, por ejemplo. Pero una idea puede aplicarse a muchos individuos. ¿Por qué? Porque se la considera con menos notas. El Cristo Redentor no es el Cristo que está sobre Río de Janeiro porque está en la cordillera de los Andes. En cambio el otro está sobre un monte ahí que domina la ciudad de Río de Janeiro. Pero si yo prescindo de estar en la cordillera de los Andes o sobre un monte frente al mar o frente al océano, es decir, y prescindo de otras notas que son características de uno y no de otro, me queda algo común a un Cristo y a otro Cristo. Bueno, la idea sería algo de ese tipo, una imagen a la que uno le va reduciendo la cantidad de notas y entonces la hace aplicable a una cantidad de individuos distintos. Bueno, Descartes hereda la filosofía de su tiempo dividida entre la corriente de los que seguían a Descartes, Kant hereda la filosofía de su tiempo entre la corriente de los que seguían a Descartes y la corriente empirista, que negaba la realidad de las ideas. Bueno, lo que Kant se pregunta es: ¿cómo es posible la ciencia? Porque la ciencia es un hecho, existe. La ciencia que él ve triunfante en su tiempo es la ciencia de Newton, la física de Newton. Newton le cayó la manzana arriba de la cabeza, la manzana parece que sacudió las neuronas del cerebro, se puso a pensar y halló la teoría de la gravedad. Bueno, explicó el movimiento celeste, ¿no es cierto? Es decir, y de repente sistematizó la mecánica de los cuerpos celestes. Y eso parecía ser una adquisición definitiva. Entonces Kant se dice: hay una ciencia que indudablemente existe, la física. Existe también la matemática. Pero, ¿cómo es posible que se constituya la ciencia? Y analizando descubre que hay dos clases de juicios. Nosotros para pensar necesitamos formar juicios. Y los juicios se dividen en dos clases. Unos son analíticos. Por favor, anoten esto porque Kant, como buen alemán, tiene como lema de su vida: ¿para qué hacerla fácil si la podemos hacer difícil? Entonces, es decir, es un poco complicado todo esto. Es decir, bueno, los juicios analíticos. Los juicios analíticos son aquellos en los que el predicado ya está contenido en el sujeto. Por ejemplo, si digo: el triángulo tiene 3 lados, predicado, 3 lados, ya está contenido en el sujeto, porque al decir triángulo implico 3 lados. El triángulo tiene 3 ángulos interiores, también es un juicio analítico. En realidad, un juicio analítico, uno en el predicado repite algo del sujeto. Son, en lógica se llaman tautologías. Tautología significa decir lo mismo, expresión de lo mismo. En el predicado se repite algo que ya estaba implícito en el sujeto. El pentágono es un polígono. Bueno, sí, perfecto. Decir pentágono ya estaba implicando la noción de polígono. Esos juicios son necesarios. Un pentágono no puede ser un polígono, no puede no ser un polígono. Un triángulo no puede dejar de tener 3 lados, 3 ángulos interiores, etc. Son necesarios, pero no nos sirven muchos. Y la otra clase de juicios, por lo menos no es que no nos sirvan de mucho, no hacen avanzar nuestro conocimiento. La otra clase de juicios son los sintéticos. En estos juicios, el predicado
agrega algo con respecto al sujeto. Por ejemplo, digo, el hombre está parado, el hombre está sentado. El concepto de hombre no incluye ni estar parado ni estar sentado. Podría estar acostado, podría estar cabeza abajo, podría estar de mil maneras. Entonces, el predicado es como una especie de novedad con respecto al sujeto. Esta clase de juicios nos hacen avanzar en el conocimiento. Pero ¿qué pasa? No son necesarios. No son necesarios. ¿Por qué no son necesarios? Por lo ya dicho, porque no es necesario que se cumpla para el sujeto lo expresado por el predicado. Alguien dice, el hombre es rubio. Bueno, pero podría ser morocho, podría ser albino, o podría ser de mil maneras distintas. Es decir, el predicado le agrega algo al sujeto, pero eso que le agrega no es una cosa necesaria. Los primeros juicios analíticos son necesarios, pero no nos hacen avanzar en el conocimiento. Los segundos juicios son llamados sintéticos. Nos hacen avanzar en el conocimiento, pero no son necesarios. Y Kant dice, ahora bien, la ciencia por una parte es conocimiento necesario y por otra parte progresa en el conocimiento. Porque es evidente que desde Arquímedes, el que es decir, hace ese famoso descubrimiento cuando se está bañando, que descubre que desaloja tanta agua del recipiente cuanto es el volumen suyo que se introduce en esa especie de cubo de barril en el que se bañaba. Desde Arquímedes hasta Newton, evidentemente, la física ha progresado. Es decir, entonces, ¿cómo es posible que, es decir, si nuestros juicios son algunos necesarios pero que no nos hacen avanzar en el conocimiento y otros que sí nos hacen avanzar pero no son necesarios, la ciencia tenga una clase extraña de juicio, sea una clase extraña de conocimiento que por una parte es necesario y por otra parte nos permite el progreso? Y Kant responde, tiene que haber una tercera clase de juicios que a nosotros se nos escapan y que resuelven el problema de la ciencia. Esos juicios tienen que ser, por una parte, analíticos, en cuanto el predicado necesariamente compete al sujeto, pero por otra parte, sintéticos, porque nos permiten progresar. Kant encuentra constituida a la geometría, a la aritmética y a la física. Las tres están reconocidas como ciencia. Se pregunta, ¿qué es lo que permite que la geometría esté constituida como ciencia? ¿Cuál es la noción fundamental? La de espacio. ¿Cuál es la noción fundamental de la aritmética? La del tiempo, porque el número numera lo sucesivo. Mientras que en el espacio las entidades son simultáneas, la aritmética numera, es decir, sucesivamente, va aplicando números distintos a distintos individuos. Y esto se da en el tiempo. Bueno, ¿y qué son el espacio y el tiempo? Dice, todo lo que está fuera de mí lo veo representado en el espacio y en el tiempo. Todo hombre espontáneamente comprende el espacio y el tiempo, sabe lo que significa estar delante, detrás, arriba, abajo, y también sabe lo que significa que una cosa suceda antes que otra, después que otra, al mismo tiempo que otra. Pero espacio y tiempo, que todo el mundo parece entender, ¿qué son? Dice, si quiero pensar o representarme simplemente el espacio y simplemente el tiempo, y no el espacio con las cosas que están en el espacio y el tiempo con las cosas que están en el tiempo, sino simplemente espacio y tiempo, encuentro que es imposible formar una imagen de ellos, se disuelven. ¿Por qué? Dice, porque en realidad ni el espacio ni el tiempo existen fuera de mí. ¿Y qué son? Es un marco que existe en nosotros y que nos sirve para organizar la experiencia de lo que está fuera de nosotros. Es decir, espacio y tiempo, es decir, pertenecen a nuestra sensibilidad. Nosotros aplicamos el espacio y el tiempo como un marco en el que hacemos entrar a los fenómenos
a los sucesos que percibimos fuera de nosotros, y entonces esos sucesos son cognoscibles por nosotros. Si les parece rara la filosofía o que es un disparate, sepan que yo estoy de acuerdo, es un disparate, pero esto es lo que dice Kant, ¿no es cierto? Entonces hay que tratar de seguirlo, es decir, al loco hay que correrlo hacia donde dispara. Bueno, Kant murió absolutamente reblandecido, pero es decir, no es extraño que después de filosofar de esta manera haya terminado como terminó, ¿no? Lo cierto es que niega la realidad del espacio y del tiempo. Dice, son algo nuestro. Son algo que imponemos a las cosas y sin los cuales, espacio y tiempo, las cosas, los fenómenos que se dan fuera de nosotros no resultan cognoscibles. Es decir, son categorías, o por lo menos formas, a priori de nuestra sensibilidad. Bueno, la expresión es terrible, dice uno, ¿qué serán formas a priori? A priori significa a priori de la experiencia, formas de la sensibilidad que están en nosotros antes de tener cualquier experiencia. ¿No es cierto? Por ejemplo, la cerradura está en la puerta a priori de que alguien vaya y ponga la llave, ¿no es cierto? Y entonces la llave va a encajar la cerradura. Para que entre la llave en la cerradura, antes tiene que estar la cerradura, ¿no es cierto? Es decir, y la forma de la llave tiene que acomodarse a la forma de la cerradura. Bueno, el espacio y el tiempo serían como esas formas de la cerradura en nuestra sensibilidad, a la cual tienen que acomodarse los fenómenos fuera de nosotros. Nosotros no podemos representar ninguna cosa sensible, ningún hecho sensible, ningún objeto sensible fuera del espacio y del tiempo, porque es un marco general que existe en nosotros y en el cual hacemos encajar todos los sucesos, todos los fenómenos fuera de nosotros. Dice, estas nociones son el origen de la necesidad que encontramos en geometría y en aritmética. Tanto el conocimiento geométrico y aritmético muestran necesidad porque resultan de una forma necesaria a la que deben acomodarse o ajustarse todos los fenómenos que son percibidos en el espacio y en el tiempo. Y porque además en geometría y en aritmética hay progreso. Ya explicamos, o por lo menos Kant pretende haber explicado, la necesidad que aparecen en geometría y aritmética. Dice, ¿por qué hay progreso? Dice, porque nuestro conocimiento no consiste simplemente en la forma del espacio y del tiempo, sino que constantemente recibimos nuevos aportes de la experiencia. La necesidad le viene de ese marco general, espacio-tiempo, y el progreso de los nuevos aportes que constantemente recibimos de la experiencia. Recapitulemos. Descartes, padre del racionalismo moderno. Sin embargo, su filosofía llega a la crisis porque él pretendió partir del puro pensamiento. El pensamiento encuentra en sí mismo las ideas para entender la realidad, y detrás de él vienen los empiristas ingleses y dicen no. Dice, las ideas no existen como distintas de las imágenes, son imágenes más desleídas, con menos notas, y por eso se pueden aplicar a muchos más individuos. Perfecto. Kant hereda esta situación. Se pregunta, ¿cómo es posible la ciencia? En la ciencia existe, por una parte, la necesidad, y por otra parte, el progreso. El conocimiento científico es necesario, y el conocimiento científico, por otra parte, adelanta con el curso del tiempo. La astronomía adelantó mucho de Ptolomeo, astrónomo egipcio, a Galileo Galilei. La física parecía haber pegado un salto fenomenal con Newton. Hoy la física contemporánea cuestiona algunas formulaciones de Newton. La relatividad parece haber expresado de un modo mejor ciertas formulaciones que desde Newton se tenían por insuperables. Pero lo cierto es que había progresado mucho la ciencia. Es decir, Kant, estudiando nuestro conocimiento, ve que algunos juicios nuestros son necesarios, pero no permiten progresar. El famoso ejemplo del triángulo, 3 lados. Con esa clase de juicio nos mantenemos en la necesidad, pero no avanzamos. Otros juicios, es decir, nos permiten progresar, pero no son necesarios. Hoy, por ejemplo, hizo una mínima, pongamos, 2 grados. Es un hecho que no es necesario. ¿Por qué? Porque podría haber hecho 2 grados bajo cero en lugar de 2 grados sobre cero, o 6 grados sobre cero, o lo que sea. Hay un progreso en el conocimiento, pero no hay necesidad. Y sin embargo, dice Kant, la ciencia junta ambas cosas.
Es un conocimiento de lo necesario y es un conocimiento que permite avanzar. ¿A qué se debe? Y se debe a que hay una tercera clase de conocimiento que no ha sido advertida en nosotros. ¿Cuál es esa tercera clase de conocimiento? Dice, investiguemos las ciencias que tenemos constituidas. ¿Cuáles son? Geometría, aritmética y la física. Hemos visto el caso de la geometría y de la aritmética. ¿Cuál es la noción fundamental de la geometría? El espacio. ¿Qué es el espacio? Trataré de representarme el puro espacio, el simple espacio. Imposible. ¿Por qué? Porque el espacio no está fuera de mí. Es algo que está en mí. Es una forma a priori, es decir, anterior a cualquier contacto con la experiencia y a la que debe acomodarse toda experiencia para que yo pueda tener conocimiento de ella. A la que debe acomodarse cualquier fenómeno para que yo pueda tener conocimiento de él. Ahí está la fuente de la necesidad en geometría. ¿Por qué también hay progreso? Y porque constantemente recibimos nuevos datos de la experiencia. Vayamos a la aritmética. La aritmética considera el número que se aplica sucesivamente a distintos individuos. La serie numérica, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Bueno, ahí en la numeración hay sucesión. La noción fundamental de la aritmética es el tiempo. ¿El tiempo es representable como algo que exista fuera de mí? Tampoco. Yo puedo entender lo que es estar antes, lo que es estar después, lo que significa que una cosa sea simultánea con otra, pero el puro tiempo, el tiempo sin las cosas que están en el tiempo, ese tiempo es para mí inimaginable, absolutamente imposible de ser representado. Entonces, ¿qué es? Y es algo análogo al espacio, es una forma que está en mí y que aplico a las cosas de fuera, y sin cuya aplicación las cosas de afuera no son cognoscibles. Ahí está la fuente de la necesidad en aritmética. El progreso existe también porque la experiencia nos suministra constantemente nuevos casos. Pero el hombre, dice Kant, no se limita a tener experiencia de los objetos que están fuera de él, sino que la inteligencia trabaja sobre esos objetos y encuentra relaciones necesarias entre ellos. Y así se constituyen las ciencias superiores a la aritmética y a la geometría. La física, la ciencia física, la astronomía, etc. Bueno, es decir, ¿qué es lo que hace posible que haya necesidad en la organización de esos objetos que son percibidos por los sentidos? Es decir, la forma del espacio y del tiempo me permiten percibir objetos fuera de mí. Pero luego la inteligencia, por ejemplo, los planetas. Es decir, veo los planetas en el espacio y en el tiempo porque sin ese marco temporal y espacial yo no los podría llegar a conocer. Pero luego la inteligencia, reflexionando sobre el movimiento de los planetas, es decir, llega a la formulación de las leyes de Newton, las leyes de gravitación, de atracción, en función de la masa, la distancia, etc. Bueno, ¿cómo hace la ciencia física a encontrar leyes necesarias al reflexionar sobre esa clase de objetos? Dice, porque así como hay formas a priori, la del espacio y la del tiempo en la sensibilidad, también hay formas a priori, recuerden, a priori significa anteriores a cualquier contacto con la experiencia, en la inteligencia. Y esas formas son las categorías. Sí. Muy bien. Esas formas son las categorías. Cuando uno entiende el mundo, la ciencia, para entender el mundo, ¿cómo hace? Y descubre que una cosa A es causa de otra cosa B. Dice, bueno, ser causa en realidad no es algo que se ve en las cosas, sino que es como un esquema de nuestra inteligencia que nos permite entender las cosas. Que una cosa sea causa de otra no resulta de la realidad en sí misma de las cosas, sino de cómo nuestra mente debe organizarla para que esas cosas resulten comprensibles. En pocas palabras, lo que Kant está diciendo es que al conocer, no conocemos las cosas como son, sino que las conocemos como nuestra mente las organiza. No conocemos el mundo real independiente de nosotros, sino que conocemos el mundo que ha sido estructurado por nuestra sensibilidad y por nuestra inteligencia. Es decir, la subjetividad del hombre
la sensibilidad y la inteligencia, los sentidos y la mente, organizan el mundo que el hombre conoce. La verdad que nosotros descubrimos en las cosas no está en las cosas mismas. Las cosas no son como son, sino que las cosas son como nosotros las armamos para conocerlas. Entonces Kant concluye: el mundo de las cosas, independiente de nuestro conocimiento, nos es absolutamente cerrado. De él nada sabemos. Lo que conocemos son nuestras representaciones de las cosas, los fenómenos. El hombre vive en su propio mundo, en el mundo que sus sentidos y que su mente arman. Esta es, en pocas palabras, la filosofía de Kant. Entonces, ¿el mundo puede dar testimonio de Dios? No. El mundo nos habla de nosotros mismos. ¿Cómo ha sido estructurado para que nosotros lo podamos conocer? ¿Dios existe? No sabemos. Pero como nuestra vida moral necesita un absoluto, hagamos como si Dios existiera para que las leyes morales tengan valor. Se puede imaginar que, ¿no es cierto?, que en el momento de la tentación nadie va a decir, hagamos como si Dios existe para que yo, bueno, en fin. Es decir, es toda una gran ficción. Es toda una gran ficción. Pero en realidad, lo que está detrás de esta locura es la pretensión del hombre de vivir en su propio mundo. En el mundo en el cual él sea el creador de la verdad de las cosas. El creador de la verdad de las cosas. Bueno, Kant, la filosofía de Kant llega muchísimo más allá. Es decir, es un gran profeta del modernismo, el modernismo que estalla como herejía a fines del siglo pasado y dura todo a lo largo de este siglo bajo la forma de progresismo. Es el intento de bajarlo de lo sobrenatural a lo natural. Kant tiene una obra que es profética al respecto, se llama La religión dentro de los límites de la razón pura. Como Dios simplemente nos es desconocido, si aceptamos la existencia de Dios, debe ser un Dios sin misterios. Una religión sin misterio, y una religión que sirva a la humanidad. ¿Para qué? Para que los hombres vivan en paz. Otra obra de Kant, el de la paz perpetua. La paz es un bien muy grande, pero es un bien que viene de Dios. El hombre solo no lo puede conseguir. Sin embargo, Kant pretende, la paz perpetua a partir del acuerdo de los hombres. Más o menos el ideal de las Naciones Unidas, ¿no? Pero así le va al mundo esperando la paz de las Naciones Unidas, ¿no es cierto? Bueno, Kant es el que lleva al límite el racionalismo moderno. Detrás de él, la filosofía todavía recorre un largo camino, pero recorre un largo camino en el sentido que él le marca. Detrás de él viene Hegel, detrás de Hegel viene Marx. Nosotros en los apuntes hemos tratado de hacer una síntesis de lo que está después de Kant, pero es decir, la figura fundamental del racionalismo moderno, si el gran iniciador es Descartes, el que lo lleva a su madurez es Kant. ¿Cuál es la pretensión filosófica del racionalismo? Poner al hombre como origen de la verdad. Poner al hombre como origen de la verdad. El hombre al conocer no conoce el mundo que Dios ha hecho. San Pablo en la carta a los Romanos dice, lo invisible de Dios se deja conocer por lo visible del mundo. El mundo con su orden, etcétera, habla de la inteligencia de Dios. Kant niega esto, no. El mundo habla al hombre sobre el hombre, porque lo que conocemos del mundo es lo que los sentidos y la mente han organizado, ¿no es cierto?, para hacerlo cognoscible. No conocemos las cosas en sí mismas. Niega el conocimiento de las cosas en sí mismas para cerrar el camino que lleva del mundo a Dios. Esa es, en definitiva, la finalidad de toda la filosofía kantiana. No, parece ser filosofía, pero no es filosofía. Es una obra de astucia. Es todo una coartada que se arma, inmensa, complicada, un menjunje, un matete. ¿Para qué? Para que haya una pseudo justificación que diga no podemos conocer a Dios. El hombre vive en su propio mundo. Esto es falso. Esto es absolutamente falso. Bueno, en fin, y creo que ya más o menos es la hora, pero además, aunque no sea la hora, si seguimos mucho tiempo más hablando de esto, nos vamos a volver todos locos. Algunas indicaciones con respecto al examen. Ya les fueron dichas... Por ejemplo, en el texto está rabí, y entonces el copista pone que significa maestro.
porque tiene que aclarar la cosa, porque a lo mejor se está dirigiendo a un público de origen griego y entonces no sabe lo que quiere decir rabí. O se sustituyen vocablos por términos más claros, como pasa a veces en las versiones nuestras. En el griego de San Lucas se aplican, por ejemplo, términos precisos para determinadas cosas, que en la actualidad resulta que la gente no conoce. Gasofilacio, por ejemplo. ¿Qué van a poner gasofilacio? Nadie sabe lo que es. Es el tesoro del templo. Entonces le ponen tesoro del templo. O el estáter era la moneda que había que usar para pagar el impuesto. Entonces, ¿cómo traducen ahora? Traducen moneda. Selemín es un término preciso, técnico, determinado. Cuando éramos pibes confundíamos con salamín. Selemín debajo de la cama. Y bueno, ahora directamente le ponen lámpara. Y hay correcciones a veces, correcciones geográficas, históricas, con tercia, sexta, exegéticos, los profetas aclaran por las dudas, o añadiduras, glosas marginales en el texto, citas del Antiguo Testamento en el Nuevo, lugares paralelos que a veces se completan. Uno tiene el oído habitualmente, si ustedes se dan cuenta, cuando el sacerdote predica muchas veces está hablando, está en la predicación y resulta que de un texto del Nuevo Testamento salta uno del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque la última palabra o una palabra del texto le está cantando la otra. Lo mismo pasa en el copista, que a lo mejor está escribiendo algo y sí, dijo el Señor a mi Señor, tal cosa. O tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Una cita. Bueno, dejamos acá. La próxima, Dios mediante, vamos a ver las reglas generales de la crítica textual para la selección de las variantes. Trataremos de hacer, evidentemente no podemos hacer nosotros una ejercitación a nivel científico, pero creo que sí se puede poner, si hay buena voluntad de parte de ustedes y si uno lo trato de hacer de manera asequible, dar las grandes reglas que se aplican en la actualidad para la crítica textual.